Shalom, mis amados hermanos. Por la gran misericordia de Dios estamos aquí una vez más. Hoy tenemos Proverbios 10 y veremos 11 versículos de este capítulo. Es que cada versículo tiene grandes enseñanzas, tiene cosas importantes que entender, por eso vamos a ir poco a poco en este capítulo. Y bueno, antes de comenzar vamos a pedirle al Señor que nos ayude con su gracia, nos bendiga con su amor. Amén. Señor, te pedimos, por favor, ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Jesús. Te damos las gracias que tenemos esta gran oportunidad de estudiar tu palabra, Jesús. Gracias por los hermanos que están conmigo, Jesús, que están escuchando estas enseñanzas, Jesús. Permites que sea de mucha bendición para cada uno de los que van a escuchar, Jesús. Te amamos, te bendecimos, Jesús. Amén. Entonces, amados, antes de comenzar por versículos, quiero hacer como un resumen de este capítulo, que tiene como título Contraste entre el justo y el malvado. Entonces vemos las enseñanzas claves de todo este capítulo. Número 1, justicia y maldad, o sea, vemos el contraste. Vemos que aquí la rectitud trae bendición y seguridad, mientras que la maldad conduce a la ruina. Vemos también que Dios no deja sin recompensa al justo, pero el nombre del impío se pudre. Lo veremos y lo leeremos y lo escudriñaremos. Número 2. Vemos la diligencia, ves pereza. El trabajo arduo lleva a la prosperidad, pero la pereza lleva al fracaso. Vemos en este punto, al negligente es como un vinagre para los dientes, es decir, es molesto, es inútil. Y número 3, el poder de las palabras. El justo habla vida y sabiduría, mientras el necio difunde violencia y insensatez. El chismoso y el que habla mucho causan daño. El sabio mide sus palabras. Número 4, temor de Dios y la sabiduría. Quien sigue la corrección camina hacia la vida. El temor de Dios prolonga los días y da esperanza, pero el malvado será destruido. Entonces, viendo el resumen de este capítulo, entonces vamos ahora detenidamente a ver versículo por versículo y dice así el número 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio obedece el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El necio que hace los deshonra, no los honra. San Agustín, uno de los teólogos antiguos, dice así, el hijo sabio es aquel que teme a Dios, pues quien honra a su Padre terrenal aprende a honrar al Padre celestial. Y él tiene toda la razón, porque todo comienza con lo físico. No vemos a Dios, mas vemos a nuestros padres. Si obedecemos, si honramos a nuestros padres, si alegramos su corazón de nuestros padres terrenales, entonces sabremos cómo agradar y honrar y obedecer al Padre que está en los cielos. Matthew Henry dice lo siguiente, la sabiduría del Hijo no es meramente su habilidad, sino su piedad. Su conducta justa trae gozo al Padre, mientras que el hijo necio, aunque amado, deshonra a su madre y rompe su corazón. Y para poder entender la necedad, vamos a ver el significado profundo, cómo lo ve Dios la necedad en el corazón de un hombre. La necedad se manifiesta en la rebelión contra las leyes de Dios. También en la desobediencia a los padres, porque Dios puso a cada hijo y a cada hijo padres que lo guían por este mundo. Entonces, ¿qué hace el necio? Se rebela contra ellos, desobedece sus palabras y un rechazo activo de la verdad. Así es como Dios ve a los necios que se están rebelando contra los padres terrenales y también contra el Padre Celestial, contra Dios el Creador y Rey de todo el universo. Las acciones de los hijos impactan emocionalmente y espiritualmente a sus padres. O los alegran o los entristecen. Ibn Ezra, uno de los rabinos estudiosos, dice así, la madre es mencionada porque su dolor es más inmediato. El necio no solo desobedece, sino que quebranta el alma de quien lo crió. Las mujeres son más emocionales, por eso es que yo creo que el Señor dejó que
es deshonra para la madre. O sea, pronuncia más bien a la madre antes que al padre. ¿Por qué? Porque la madre reacciona más emocional. La madre está muy apegada a su hijo, sobre todo cuando es varón. Y por eso cuando el hijo tan amado hace una necedad, rompe el corazón antes que todo de la madre, aunque el padre también siente gran tristeza, y eso es cierto. Si alguna vez hicieron algo que a sus padres le pusieron tristes, la primera que reaccionó seguro fue la madre, después el padre. Bueno, aquí nos dice el Señor que tenemos que ser sabios para darle alegría, para darle descanso a nuestros padres. Y leyendo precisamente, estudiando este versículo, recordé las palabras de mi abuelita, que Dios ya pues se la llevó, y una vez conversando conmigo me dijo, sabes, mis hijos nunca trajeron disgusto a mi corazón. Yo me quedé pensativa, ¿acaso mis tíos, o sea, no mi padre, mis tíos, no hicieron nada que entristecieran el corazón de su mamá? Bueno, tal vez hicieron cosas, no sé, pero vemos el corazón amoroso de una madre que perdona y olvida. De tal manera que dice, nunca trajeron disgusto a mi corazón. Aunque hablando con mis tíos y mis padres, pues claro que hubieron momentos en que en su juventud, por falta de sabiduría, por falta del temor de Dios, porque no eran cristianos, hicieron algo que, claro, que trajeron tristeza a los padres. Pero ¿a qué quiero llevar? Quiera Dios que nosotros, que somos hijos cristianos, que estamos educando a nuestros niños en Cristo, no traigan disgusto al corazón de la madre ni al corazón del padre, y que alegren como sabios al corazón de Dios. Amén. Entonces vamos a ver el versículo 2 que dice así. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Vamos a detenernos aquí. Tesoros de maldad. Esas son riquezas obtenidas mediante fraude, opresión o injusticia. Un ejemplo en sobornos, en robos, en explotación del ser humano. O sea, esas cosas, tesoros de maldad, tesoros acumulados, no por vía justa, no aprovechan para nada. Las ganancias ilícitas no tienen valor eterno y pueden llevar a la ruina, mientras que la justicia protege y salva. Amén. Justicia en este versículo es una conducta íntegra que obedece a Dios y trata a su prójimo con equidad. San Agustín, ya habíamos dicho citas de este estudioso, de este teólogo, dice, ¿de qué vale acumular oro con manos sucias? Y él tiene toda la razón. ¿De qué vale acumular oro, o sea, plata, dinero, con manos sucias? Con manos que no están limpias delante de Dios, con conciencia impura. El ladrón teme al juez humano, pero el justo confía en el juez divino, que lo guarda de la muerte eterna. Ya ven la diferencia entre el sabio que trabaja honrosamente, justamente con sus manos para obtener las cosas que tiene, y el que no tiene temor de Dios, el que injustamente quiere adinerarse. El impío que trata injustamente de recibir dinero y oro en este mundo, tiene temor de que pues que lo cojan. Que lo lleven a la cárcel, que lo lleven a un juicio, en un juicio humano. Pero el que es sabio, el que trabaja honrosamente, tiene temor de Dios, porque sabe que le dará cuenta a Dios antes que todas las cosas. Por eso la justicia va a tu lado y te va a acompañar y te va a librar de esas opresiones. El Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Un ejemplo que podemos ver es Judas Iscariote. Él vendió a Jesús, como sabemos, por 30 monedas, que al fin le sirvió para la muerte, porque sabemos su fin. O sea, es un ejemplo bien vivo. Trató de enriquecerse a costa de un justo. Y eso es horrible delante de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado si queremos enriquecernos a costa de alguien. Y no importa quién sea la persona, no podemos enriquecernos a costa de nadie. Tenemos que trabajar con nuestras propias manos, tenemos que hacer todo justamente. Amén.
Pero vemos también otro ejemplo. Vemos a Zaqueo. Zaqueo era cobrador de impuestos y seguro que robaba del bolso, o sea, de las personas que le entregaban el dinero para César, porque así tenían que pagar sus impuestos, ¿no? Pero ¿qué vemos? Cuando se encontró con Jesús, él devolvió lo robado y que dijo Dios, y hoy vino la salvación a esta casa. Vemos que Jesús salvó a Zaqueo y Zaqueo, como respuesta de amor hacia Dios por lo que le hizo, porque le perdonó, porque vino a su casa, decidió devolver todo. De hecho, eso era una costumbre que Dios le había dado a Israel, que si alguien robaba tenía que devolver 4 veces más. Entonces vemos que Zaqueo cumplió esto, porque ya no quería ser más rico a costa de otro, no quería tener tesoros de maldad. Amén. Proverbios 16:8 dice, más vale poco con justicia que grandes ingresos sin rectitud. Vemos en una nueva versión de este versículo. Entonces, ya después que entendimos esto, podemos ir al versículo 3, que dice así, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Como vemos, ¿no? Pues que este proverbio siempre hace una comparación. Aquí vemos otra comparación y vemos la providencia divina para con los justos y cómo cae la maldición sobre los injustos, sobre los malos. Dios cuida a los justos, aunque pueden pasar por necesidades temporales. Dios provee siempre lo esencial. Por eso Jesús nos enseñó a orar y nos dijo, Señor, danos el pan de cada día. Dios no prometió que íbamos a ser ricos, no prometió que todos íbamos a tener mucho dinero, ni muchas posesiones. Nos dijo que nos garantiza el pan de cada día si confiamos en Él y trabajamos justamente. Amén. El ejemplo muy vivo es Elías. Él estaba haciendo la obra del Señor y el Señor le dijo, vete a aquel lugar, y el Señor lo sostuvo. En el río tomaba agua y los cuervos venían y le traían alimento. Eso lo podemos leer en Primera de Reyes 17:6. O sea, vemos la providencia de Dios en su vida. No lo dejó hambriento. Los malvados pueden acumular riquezas injustas, pero Dios frustrará sus planes. Inclusive hay un versículo en la Biblia donde dice que el impío acumula riquezas, pero los que usan esas riquezas son los justos. Y les puedo confirmar que eso se ha visto en mi familia como realidad. Que el Señor nos permitió usar las cosas de personas que eran ricas, pero que no eran justas. O sea, después de su muerte, Dios permitió que nosotros, los cristianos, usáramos esas posesiones de esas personas ricas. O sea, se cumple la palabra del Señor. ¿Qué más vemos? Un ejemplo. El rico insensato almacenó sus bienes, pero ¿qué dijo el ángel? ¿Qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen a buscar tu alma y todo lo que tienes, ¿a quién se quedará? Eso está en Lucas 12:20. Entonces vemos que el Señor una y otra vez nos dice que trabajemos justamente, amén, con equidad, que trabajemos sin pereza, que nos esforcemos antes que todo por amor a Dios, por amor a nuestra familia, para que el Señor se glorifique. Amén. Matthew Henry dice, el hambre aquí no es solo física, la que Dios dice que van a tener los impíos, no es solo física. El justo nunca será privado del pan de vida. Es lo que Dios nos promete antes que todas las cosas. El pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos alimenta día tras día con su palabra. Pero los malvados, aunque se sacien, morirán vacíos. Esa es la gran diferencia entre los justos y los impíos. Derek Kidner dice así, este versículo no es una promesa de prosperidad y yo creo que hay que apuntar esto bien claro en nuestras cabezas. Dios no promete prosperidad automática para los justos, sino una afirmación de que Dios vela en los que confían por Él. Vela para ver para suplir la necesidad de aquellos que confían en Él, mientras desbarata los planes egoístas. Tiene toda la razón nuestro Señor. En el Salmo 37:25 aún más se confirma, dice así, fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este salmo escrito por David, vemos que
vivió toda una vida y aunque sí tenía necesidad, ¿se acuerdan cuando fue con todo su ejército al tabernáculo del Señor y le pidió pan al sacerdote porque tenían hambre? Pero aún ahí vemos la mano de Dios proveyendo la necesidad de sus siervos. Por eso Dios es justo. Dice, fui joven y envejecido y nunca vi justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lamentablemente en este mundo vemos a muchas personas mendigando el pan. Y una de las cosas que me vienen enseguida a la mente, esa persona no conoce a Dios. Si la conociera, no estuviera ahí parada, extendiendo mano, pidiendo pan. ¿Por qué siempre pienso así? Porque Dios es fiel a su palabra. Pablo dijo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. En escasez y también pasaba hambre porque él también en muchos de sus epístolas escribió que hambrientos, perseguidos y esto, o sea, sí pasaba necesidad, pero Dios siempre le daba lo necesario para que no murieran de hambre. Amén, porque Dios es fiel. Entonces ya después que entendimos esto, vamos al versículo 4 que dice así. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mano negligente, mano que es sabia, diligente. Entonces, la mano diligente, ¿qué significa? Perezosa, simboliza falta de disciplina, mediocridad, conduce a la pobreza material y espiritual. Y como ejemplo tenemos al hijo pródigo. Fue un hijo que tenía una mano muy negligente, tenía un corazón negligente. Pidiéndole a su padre que le diera su parte, lo desperdició todo. No fue sabio para organizar sus riquezas y para aumentarlas y para volver a su padre no con las manos vacías. Bueno, Dios tuvo misericordia de él y quiera Dios que nosotros no lleguemos a esa situación del hijo pródigo, sino que aprendamos de esa historia para no caer en esa situación. Seamos sabios. Mas la mano diligente significa, es una mano trabajadora, representa esfuerzo constante, responsabilidad, sabiduría práctica. Y como vemos, eso enriquece económicamente y espiritualmente. Quiera Dios que nuestras manos sean diligentes. Y como ejemplo tenemos a Ruth, moabita. Vino de otro país, o sea, de otro pueblo que no era Israel. Y obedeciendo a su nuera, fue y empezó a coger las espigas según la costumbre de los hebreos. Comenzó a coger las espigas que dejaban caídas especialmente para los pobres. Y vemos su esfuerzo y no venía a su casa con las manos vacías. Y Dios la prosperó porque su mano era diligente. No era perezosa. John Wesley dice así, la diligencia es hermana de la obediencia. Obediencia a Dios. El creyente no trabaja solo para comer, sino para glorificar a Dios en su labor. Amén. Es un punto muy importante. Trabajar para la gloria del Señor. Porque dice la palabra, todo lo que hacen, háganlo como para el Señor, no para los hombres. Entonces, vamos ahora al versículo 5 que dice así, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. ¿Qué quiere decir el Señor? Bueno, Salomón usa esta metáfora agrícola para enseñar sobre la previsión y la responsabilidad. Recoger en verano y tiempo de cosecha simboliza e implica trabajo oportuno, representa sabiduría práctica, aprovechar las oportunidades, trabajar cuando es hora de trabajar. Amén. Dormir en siega simboliza pereza, negligencia. Sus consecuencias, ¿cuáles son? Hambre, pobreza, vergüenza. Un ejemplo que podemos muy claro ver es José, que guardó por 7 años los granos en los graneros de Egipto, de Faraón. Y así, diligentemente trabajando esos 7 años, pudo hacer que el pueblo de Egipto y también los pueblos vecinos no murieran de hambre, como Dios le había dicho que iban a venir 7 años de pobreza. Entonces vemos que él fue prosperado por su arduo trabajo, porque no dormía en medio de la siega, sino que trabajaba. Amén. En el área espiritual, vamos a ver, no podemos dormir mientras que el Espíritu Santo está obrando para extender el reino. Jesús dijo, la mies es mucha y pocos los obreros. Rogad
al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La mies es este mundo, los obreros somos nosotros, los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos conocido a Cristo. Entonces, no podemos ser perezosos, sino que trabajar en la mies del Señor, predicando, llevando el Evangelio hacia adelante, antes que todo con nuestra vida, con nuestra predicación, con nuestro ejemplo. Amén. Jonathan Edwards dice así, dicho sea de paso, Jonathan Edwards murió muy joven, fue misionero en lugares extremos donde pasó mucha necesidad y él sí sabe lo que es extender el reino, por eso él dice, el tiempo es corto, lo que hagamos para Cristo debemos hacerlo pronto, no podemos esperar mañana, tenemos que conocer que pronto tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha encomendado, la gran tarea que Dios nos ha encomendado, que es extender el reino de los cielos. Amén. Buscar antes que todo el reino de los cielos y su justicia, porque lo demás será añadido. Entonces, escuchemos los consejos no solo que Dios nos da y también de todos aquellos hermanos misioneros, estudiosos que han puesto su vida por el Evangelio y nos han dicho estos consejos. Trabajemos pronto. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Amén. Vamos ahora al versículo 6 que dice así. Hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué significa esto? Bendiciones cubren la cabeza del justo, mas la boca del impío será cubierta de maldición. Matthew Henry, estudiando este versículo, dice, las bendiciones del justo son como el rocío del Hermón, invisibles, pero reales. Mientras que el impío, aunque grite violencia, hallará que su propia maldad le cerrará la boca, como en un juicio divino. En el juicio final, los impíos no tendrán derecho de hablar. Su boca será encubierta. Mientras que los justos gozarán porque ya Cristo los justificó. Y no serán llevados a condenación, no serán llevados a juicio. O sea, todos seremos juzgados según nuestras obras, pero los justos para la vida eterna y los impíos ni abrir podrán su boca para justificarse, porque no hay justificación para el impío. Y vemos aquí entonces una profecía para el futuro. Amén. Versículo 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Nuevamente, ¿no? Pues esa comparación entre el justo y el impío. La memoria del justo implica más que un recuerdo pasivo, incluye celebración activa de su vida recordada con gratitud y admiración. Un gran ejemplo es nuestro padre Abraham. En él serán benditas todas las naciones. Y vemos que él era justo y la memoria de el justo Abraham es bendita. Hasta el día de hoy, nosotros nos decimos que somos hijos de Abraham por fe. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo padre de muchas naciones, todos aquellos que se han sometido a Cristo a buscar la fe que viene de parte de Dios. Amén. Es un gran ejemplo. Por eso, la memoria del justo es una bendición y lleva consigo bendición aún a las generaciones. El nombre de los impíos dice, se pudrirá. Los impíos que rechazan la sabiduría de Dios son olvidados y recordados con vergüenza. Lamentablemente, todos vamos a morir. Amén. Pero nuestro nombre traerá consigo algo positivo en las personas o nos olvidarán para siempre. Amén. Pudrir, aquí en el hebreo rakav, sugiere descomposición, olvido, deshonra. O sea, la memoria del impío será para deshonra. No estará en el olvido. Warren Wiersbe, un estudioso más, el justo dice, puede morir, pero su influencia sigue viva. Los impíos mueren y con ellos su falsa fama. Tiene toda la razón. Amén. Entonces ahora vamos al versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio escucha y obedece la instrucción. Amén. Por la misericordia de Dios podemos ser sabios y
escuchar la instrucción, no solamente escucharla, sino aceptarla. Más el necio que dice, habla mucho, habla sin sabiduría y sufre, claro, que sus consecuencias. El sabio de corazón no solo tiene conocimiento intelectual, sino humildad para aprender. El sabio de corazón nunca se cree que lo sabe todo y nunca se va a sentir enorgullecimiento o soberbia o arrogancia por lo que ha alcanzado, sino que será humilde para aprender las cosas que Dios quiere que él aprenda, porque la Biblia nos va a enseñar día tras día y aunque la leamos 1000 veces Dios nos va a hablar y 1000 veces nos va a enseñar algo. Y los humildes tienen un corazón sabio para escuchar, amén, para recibir esa instrucción. Dice, el necio de labios, o sea, habla sin reflexión, con arrogancia, con insensatez. Sus palabras lo delatan como alguien que no tiene a Dios. ¿Quieres saber lo que está en el corazón del hombre? Escúchalo por un momento y te darás cuenta. ¿Tiene esa persona a Dios en su corazón o no tiene a Dios en su corazón? Dice, caerá, o sea, sufrirá pérdidas, ruina moral, espiritual y también física. Charles Bridges dice así, el sabio no solo oye, sino que recibe los mandamientos, los atesora en su corazón. El necio, en cambio, habla sin pensar. Su propia lengua lo destruye. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y estas son las leyes del Señor que se cumplen en nuestras vidas. Por eso, guardemos nuestros labios de hablar boberías. Y antes que todo, guardemos nuestro corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Camino en integridad es andar en rectitud, honestidad, en conciencia moral, consistencia moral. O sea, su vida es una vida moral delante del Señor. Cómo le agrada a Cristo. Amén. Por eso camina en integridad. Vemos a Job, un ejemplo, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos, pero vamos a ver a Job 1:1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, él caminaba en integridad. Quiera Dios que de nosotros se hable lo mismo y que nuestra memoria, después que dejemos de ser en esta tierra, sea así. Hubo en la tierra de Tambov una mujer que se llamaba Ana y era justa delante del Señor. Quiera Dios que puedan decir así. Amén. Y así de cada uno de nosotros. Dice, andará confiado el que anda en camino de integridad. Vive sin miedo a ser expuesto. Experimenta paz interior, porque no depende de sus engaños. Él vive en la verdad, anda en la verdad y su conciencia está limpia, tiene paz con Dios, tiene paz consigo mismo. Por eso el Señor nos advierte, nos estimula, o sea, nos exhorta a andar en perfección. Amén. Andar en el camino de la santidad. Pero dice, el que pervierte sus caminos, quiere decir torcer o corromper sus caminos, actuar en engaño o deshonestidad. Un ejemplo, Acán. Cuando Dios le dijo que no tomaran del botín de Jericó, este hombre fue y escondió en su casa, o sea, en el lugar donde vivía, las cosas que él robó de Jericó. O sea, él desobedeció a Dios, él pervertió su camino y tuvo sus grandes consecuencias, porque aunque él después lo reconoció, después que Dios encubrió su pecado, lo sacó a luz, él lo reconoció, pero ya era demasiado tarde. Él sufrió sus consecuencias, lo apedrearon porque así decía la ley de Moisés. En Lucas 12:2 dice, nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Tenemos que inculcar esto a nuestros niños desde muy pequeños. Todo lo que haces, todo lo que hablas que tus padres no escuchen, un día será revelado. Para que ellos tengan temor de Dios. Amén. Para que cuiden sus labios. Por eso vivir en paz con Dios y con conciencia limpia es el llamado de Dios, un llamado de la sabiduría. Amén. Vamos ahora al versículo 10 que dice así. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Nuevamente, los labios
quien hace, quien no es justo. O sea, Dios hace un contraste bien radical entre un justo y un necio. El justo, como vamos a ver, habla para obtener, para bendecir y obtener la bendición de Dios, mas el necio se destruye a sí mismo. Qué tremendo, ¿verdad? El necio de labios será castigado. ¿Qué vemos aquí? Este versículo describe dos formas de necedad que generan daño y consecuencias. El que guiña el ojo, para poder entender, en la cultura bíblica, guiñar el ojo era señal de complicidad con el engaño. Vamos a ir a Proverbios 6, 13, 14. Dice así, que guiñe el ojo el hombre de maldad, que guiña los ojos, que hablan con los pies, que hacen señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Por eso, tal persona será castigado. Guiñar el ojo, un ejemplo, están dos personas conversando y viene una tercera y a las espaldas de los que están hablando, de uno de los que están hablando, le guiña haciendo seña, ya vamos, ay, ya está loco, o sea, haciendo señas con su cara como para burlarse o para llevar al engaño o para aceptar la maldad, la mentira. Eso es pecado delante del Señor. Por eso hasta los ojos tenemos que cuidarlos, para no guiñarlos, hasta las cejas tenemos que cuidarlos, sobre todo las mujeres, para no llamar la atención, porque dice, será castigado. Amén. Dice, acarrea tristeza, o sea, causa dolor, aflicción y ruina a otros, y también su fin no será alegre, será en tristeza. El necio de labios habla sin sabiduría. Eso es necedad. Habla sin sabiduría, con arrogancia. A veces ves a mujeres hermosas físicamente, pero cuando abren su boca, te das cuenta que es pura necedad. No tienen nada santo. No tienen ¿cómo decir? Ni un nivel, digamos así, cultural, que sea interesante para hablar con esas personas. Y también así hombres, igualito. Bien, ¿cómo decir? Preparado, formado y todo eso. Y de pronto ves que empiezan a fumar, empiezan a hablar palabras malas y ya uno se da cuenta que es una persona necia. Y cuando habla con tanta arrogancia como si fuera el rey del universo. Esas personas terminarán con mucha tristeza. Así lo dice la Biblia, amén. Dice, será castigado. Literalmente, caerá o fracasará. Proverbios 18:7, vamos a ir rápidamente porque nos confirma. 18:7 dice así, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y los labios son lazos para su alma. Lo que dice, la palabra como pájaro se va, se vuela y ya no vuelve atrás, ya no lo vas a alcanzar. Por eso tenemos que pensar antes de hablar, porque seremos juzgados por toda palabra que salga de nuestra boca. Charles Bridges dice así, el gesto malicioso del engañor y las palabras insensatas del necio son semillas de dolor que tarde o temprano germinarán en su propia ruina. Y tiene toda la razón. Amén. Proverbios 19:5. Dice así, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. O sea, una y otra vez el Señor nos dice que tenemos que ser sabios para el hablar, que no podemos hablar necedades, que tenemos que guardar nuestra boca. Santiago, todo un capítulo está hablando de la lengua. Por eso, el Señor nos exhorta aún aquí en Proverbios a que guardemos nuestra boca y nuestra lengua. Amén. Entonces podemos ahora terminar con el versículo 11, porque Dios mediante la próxima vez veremos otra porción de este capítulo. Dice así el versículo 11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Qué interesante. En el versículo anterior decía que serán castigados, en otros que serán podridos, en otros y aquí ¿qué dice? La violencia cubrirá la boca de los impíos.
Sufrirán hasta violencia la boca de los impíos. Imagínense. O sea, vamos a ver primera parte. Manantial de vida. Sugiere nutrición espiritual, refresco, algo que refresca el alma, preservación de vida. Es la boca de los sabios. Entonces vamos a ver las características de este manantial. Palabras sabias que guían, que dan dirección hacia Dios, una enseñanza edificante, consuelo en el dolor, verdad que libera. A eso habla la boca de los sabios, que es manantial de vida, porque ese manantial viene de parte de Dios, porque Él es nuestro Señor justo. Y Él pone su justicia en nosotros a través de su Espíritu Santo y permite que nuestros labios abren también sabiduría, hablen conforme a la palabra del Señor y también podamos dar vida a los demás. O sea, que seamos instrumentos en las manos del Señor para darle vida a los que están perdidos en este mundo. Amén. Mas la boca de los impíos encubre violencia. Sus palabras son fachadas que esconden intenciones dañinas. Entonces vamos a ver, el justo y el impío. El justo da vida, el impío esconde muerte. Habla mucho y tal vez hasta hable muy bonito, muy, muy lindo. Tiene palabras seductoras, pero lo que lleva realmente a dónde es, a la muerte. El justo es transparente, es abierto. El impío es engañoso. Él se cierra. Él no demuestra quién es en verdad. El justo es auténtico, mientras que el impío es hipócrita. El justo edifica, el impío destruye. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿Quién está hablando con tu hijo y con tu hija? ¿Quiénes son los amigos, amiguitas de tu hijo y de tu hija? ¿Son personas sabias cuyo manantial llevará la vida? ¿O son personas necias que van a destruir el alma de tu hijo? Ejemplo de un justo, el mismo Jesús. Más justo que él no hay. También podemos coger a Abraham, cómo sus palabras edificaban. Vemos a profetas que dejaron, que a través de ellos el Señor dejó la palabra escrita, personas justas que llevaban manantial de vida, porque hoy estamos alimentándonos de sus palabras, lo que Dios puso en ellos. Más el impío, como ya habíamos dicho, este ejemplo, Judas, fue hipócrita, no fue auténtico, engañó al mismo Señor. Entonces, para terminar, vamos a leer las palabras de Warren Wiersbe. Dice así: cada conversación es una oportunidad. Escuchen con atención. Cada conversación es una oportunidad. Podemos ser fuente de agua viva o canales de destrucción encubierta. La elección revela nuestro corazón. Y con esto, mis amados hermanos, terminamos esta porción de la palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mi vida. Que el Señor les bendiga.